en la aparente calma de un vuelo de primera clase, suspendido entre el cielo y la tierra. Dos mundos, dos almas, estaban a punto de colisionar, no por un fallo técnico en los sofisticados sistemas del Boeing 787, sino por un encuentro aparentemente casual, quizás divinamente orquestado, que pondría a prueba la soberbia humana contra la humildad callada, el dolor enquistado contra la compasión sanadora. ¿Puede un simple desacuerdo por un asiento en las alturas desencadenar una transformación profunda en una vida marcada por el resentimiento y la incomprensión? Esta es una historia sobre cómo la gracia puede encontrar su camino en los lugares más inesperados. El elegante Boeing 787, una maravilla de la ingeniería moderna, aguardaba en la pista del Aeropuerto Internacional de Nueva York, listo para emprender su majestuoso viaje transatlántico hacia Roma, la ciudad eterna. En la cabina de primera clase, el ambiente era de una calma sofisticada, casi palpable. Los pasajeros, en su mayoría ejecutivos de alto perfil y viajeros de élite, se acomodaban en sus amplios asientos, disfrutando del lujo discreto y el servicio impecable que ofrecía la aerolínea. Entre ellos, un hombre de edad avanzada destacaba, no por su opulencia, sino precisamente por su sencillez. Vestía una sotana negra, pulcra pero sin ostentación, con detalles discretos, un atuendo clerical que contrastaba notablemente con los trajes de diseño y los maletines de cuero que lo rodeaban. Era el cardenal Robert Prevost, prefecto del dicasterio para los obispos en el Vaticano, un hombre de profunda fe y una humildad que irradiaba de su ser, quien había decidido viajar sin la habitual escolta, como un pasajero más. Robert, con su cabello completamente plateado y unos ojos amables que parecían haber contemplado mucho mundo con infinita paciencia, se instaló con cuidado en el asiento dosa, junto a la ventana. En su regazo descansaba un libro de oraciones visiblemente desgastado por el uso constante y una pequeña bolsa de tela que contenía únicamente lo esencial para el viaje. A sus 70 años, no buscaba comodidades excesivas, pero la aerolínea, al reconocer discretamente su alta posición eclesiástica, le había asignado un asiento en la codiciada primera clase, un gesto que él aceptó con gratitud sincera, aunque su corazón, como siempre, permanecía firmemente anclado en la simplicidad evangélica. Mientras hojeaba las páginas de su libro, el murmullo de la cabina lo envolvía, el discreto tintineo de copas de cristal, las conversaciones susurradas en diversos idiomas y el suave, casi imperceptible, zumbido de los potentes motores preparándose para el inminente despegue. De pronto, la atmósfera de serena expectación se vio interrumpida. Un hombre irrumpió en el pasillo de primera clase con pasos firmes y decididos. Era James Reid, de unos 40 años, exudando una confianza que rayaba en la arrogancia. Su traje gris, de corte impecable, y un ostentoso reloj de oro en su muñeca gritaban éxito y poder. Era el director de operaciones de Meridian Global Ventures, una empresa tecnológica multinacional con miles de empleados bajo su mando. Reid, un hombre acostumbrado a controlar cada detalle de su vida y de su entorno, había reservado, como siempre hacía en sus frecuentes vuelos a Roma, el asiento dosa. Era su rutina, su espacio sagrado para trabajar sin interrupciones. Pero al acercarse a su asiento, su expresión, habitualmente impasible, se endureció visiblemente. Allí, en su asiento, estaba el cardenal,
absorto en su lectura. Disculpe, la voz de Reid fue cortante, aunque contenida, con un filo de impaciencia. Creo que está en mi asiento. El cardenal Robert levantó la vista lentamente, sus ojos reflejando una serenidad tan profunda que desconcertó momentáneamente al ejecutivo. Lamento sinceramente cualquier confusión, respondió el cardenal con una suavidad que contrastaba con la tensión del momento, ajustándose con parsimonia sus gafas. Mi pase de abordar también indica el asiento DOSA. Permítame mostrarle. Con un movimiento pausado, casi litúrgico, el cardenal extrajo su boleto y lo extendió amablemente hacia Reid, quien lo observó con un mal disimulado desdén. Esto es imposible, replicó Reid, sacando su propio pase con un gesto brusco. Yo reservé este asiento específicamente. Siempre me siento aquí cuando viajo a Roma. Es mi asiento. Una azafata, de nombre Laura, una joven de cabello pulcramente recogido y modales impecables, alertada por el tono de voz de Reid, se acercó con una sonrisa profesional, aunque algo tensa. ¿Hay algún problema, caballeros? Sí, hay un problema, respondió Reid, girándose bruscamente hacia ella con visible irritación. Alguien está en mi asiento, y yo tengo mucho trabajo que hacer. La azafata tomó ambos pases de abordar y los examinó con atención. Sus cejas se fruncieron ligeramente mientras procesaba la información. Entiendo el inconveniente, y lamento mucho esta situación. Parece que hubo un error en el sistema durante el proceso de check-in. Señor Reid, por un breve reinicio informático, se asignó lamentablemente el mismo asiento a 2 pasajeros. Lo sentimos muchísimo por las molestias ocasionadas. Entonces, resuélvalo, exigió Reid, cruzando los brazos con impaciencia, su postura reflejando su autoridad acostumbrada. Necesito este asiento. Quizás yo podría moverme, ofreció el cardenal Robert. Su voz apenas un susurro, pero clara y llena de disposición. No representa ninguna molestia para mí. De verdad. La azafata dudó por un instante, claramente incómoda ante la situación. Es muy amable de su parte, señor, dijo dirigiéndose al cardenal, pero honestamente, dada su edad, este asiento podría ser más cómodo para usted, ya que cuenta con espacio adicional para las piernas y para sus pertenencias. El rostro de Reid se ensombreció aún más. ¿Ser mayor era ahora una excusa para recibir un trato especial? Pensó con amargura. Tengo trabajo importante que hacer en este vuelo y necesito este asiento específicamente por la mesa amplia que ofrece para mi laptop y documentos. Señor Reid, permítame ver si podemos encontrarle otro asiento igualmente cómodo en primera clase, insistió la azafata, tratando de mantener la calma y la profesionalidad ante la creciente hostilidad. Reid alzó la voz, lo suficiente para que varios pasajeros cercanos giraran la cabeza, curiosos e incómodos. Si él puede hacerse el santo y viajar sin preocupaciones, seguro que puede sentarse en un lugar un poco menos cómodo. ¿Qué va a hacer de tan importante? De todos modos, ¿rezar? La palabra, rezar, salió de su boca cargada de un tono burlón, como si se tratara de la actividad más trivial e inútil imaginable. El cardenal Robert permaneció inmóvil, su rostro sereno, sin el más mínimo rastro de ofensa o irritación, sus manos, cruzadas sobre el libro de oraciones, no temblaron. Algunos pasajeros intercambiaron miradas de desaprobación.
percibiendo claramente la tensión que crecía peligrosamente en la cabina. Señor Reid, por favor, le ruego que baje la voz, dijo la azafata con una firmeza que sorprendió al ejecutivo. Resolveremos esto de la mejor manera posible, pero no es necesario ese tono. Reid se inclinó amenazadoramente hacia el cardenal Robert, su costoso traje rozando la sencilla sotana del clérigo. ¿Sabe usted lo que yo hago para ganarme la vida? Tomo decisiones reales, decisiones que afectan a miles de personas, a sus trabajos, a sus familias, y él simplemente recita palabras de un libro antiguo. El cardenal Robert lo miró entonces con una profunda compasión que pareció sorprender e incluso irritar más a Reid. Parece usted muy estresado, hijo mío, dijo el cardenal con voz pausada. Tal vez podríamos hablar de esto con más calma. No hay nada de qué hablar. Lo cortó Reid bruscamente. Está en mi asiento y lo quiero de vuelta. Ahora, señor, intervino de nuevo la azafata. Su voz ahora más severa. Debo insistir en que modere su tono y su actitud. Mientras más pasajeros observaban la desagradable escena, Reid señaló al cardenal Robert con un gesto cargado de desprecio. A su edad, ¿qué aporta realmente al mundo? Es solo peso muerto ocupando un espacio valioso. El cardenal intentó hablar, ofrecer una palabra de paz, pero Reid lo interrumpió nuevamente. Implacable. Yo creo empleos. Impulso la innovación. Produzco algo tangible y valioso para la sociedad. ¿Qué produce usted? ¿Esperanza falsa? ¿Cuentos de hadas para ingenuos? La azafata, visiblemente nerviosa pero manteniendo la compostura, intervino una vez más. Permítame buscar otra solución. Quizás el asiento 4C que también está en primera y tiene una mesa similar. Le podría servir, señor Reid. Ese no es el punto, replicó Reid, alzando la voz aún más, su rostro enrojecido por la ira. Yo reservé este asiento. Siempre me siento aquí. Es una cuestión de principios. Una mujer elegante, sentada al otro lado del pasillo, se inclinó hacia adelante, su voz teñida de reproche. Señor, tal vez podría mostrar un poco más de respeto por una persona mayor. Y además, por un clérigo. Manténgase al margen de esto. La cortó Reid sin siquiera mirarla. Esto no le concierne en absoluto. El cardenal Robert, que había permanecido en un digno silencio durante los últimos exabruptos, habló finalmente con una suavidad que era casi un bálsamo en medio de la tensión. Entiendo perfectamente su frustración, señor, si este asiento es tan importante para su trabajo. Y parece que lo es. Estoy verdaderamente feliz de moverme a otro lugar. Cuando el cardenal comenzó a levantarse con esfuerzo, ayudándose de los reposabrazos, la azafata lo detuvo con un gesto amable pero firme. No, señor, por favor, no debería tener que hacerlo usted. Permítanos. Está bien, hija mía, está bien, aseguró el cardenal Robert con una sonrisa amable y tranquilizadora. Puedo sentarme en cualquier lugar. Lo importante es que todos viajemos en paz. Esa inesperada y genuina generosidad descolocó a Reid por un fugaz momento, pero su expresión se endureció de nuevo casi al instante. Como si cualquier muestra de debilidad fuera inaceptable. Bueno, al menos reconoce quién debería tener la prioridad aquí, murmuró con suficiencia. Mientras el cardenal Robert recogía con parsimonia sus pocas pertenencias, su libro de oraciones, la pequeña bolsa de tela, otra azafata llegó acompañada del sobrecargo del vuelo.
un hombre de mediana edad con un aire de autoridad tranquila. Hablaron en voz baja durante unos instantes, revisando de nuevo los pases de abordar y consultando una tablet. Señor Reid, dijo finalmente el sobrecargo, dirigiéndose al ejecutivo con cortesía profesional. Hemos verificado minuciosamente el sistema de reservas. Parece que el boleto del señor Cardenal Prevost fue reservado con anterioridad al suyo. El error, lamentablemente, fue nuestro durante una actualización del sistema. Así que, técnicamente, este asiento le pertenece a él. El rostro de Reid enrojeció de furia e incredulidad. ¿Cardenal? ¿Y eso se supone que debe impresionarme? Un título elegante para alguien que solo se dedica a hablar con el cielo y a vivir de la fe de otros. El cardenal Robert lo miró directamente por primera vez, sus ojos amables ahora con un destello de tristeza. Quizás podríamos intentar discutir esto sin tanta hostilidad. Estoy sinceramente dispuesto a... No hay nada que discutir, interrumpió Reid una vez más, su voz cargada de desprecio. Su gente siempre cree que merece un trato especial solo por llevar un ridículo collarín y una sotana. Señor Reid, le pido encarecidamente que modere su tono, dijo el sobrecargo, su voz ahora firme y con clara autoridad. Reid resopló con impaciencia, mirando ostentosamente su costoso reloj de oro. ¿Saben ustedes cuánto pagué yo por este asiento? Exijo lo que me corresponde. Por favor, señor Reid, tome usted el asiento, insistió el cardenal Robert, poniéndose completamente de pie a pesar de la incomodidad. De verdad, no es ninguna molestia para mí. Eminencia, añadió, recordando el título con el que el sobrecargo se había referido a él. No es necesario que se mueva. Eminencia, dijo el sobrecargo, visiblemente apenado por la situación. Pero el cardenal Robert ya estaba moviendo sus cosas hacia un asiento vacío al otro lado del pasillo. La sorpresa inicial de Reid se transformó rápidamente en una mal disimulada satisfacción. Finalmente, se instaló con aire triunfal en el asiento Dosa, esparciendo sus documentos y su laptop sobre la amplia mesa, mientras el cardenal Robert se acomodaba con serenidad en su nuevo asiento. Reid alzó la voz para que todos lo oyeran. Vaya, al final no fue tan complicado resolverlo, ¿verdad? Solo hacía falta un poco de sentido común. La joven azafata, Laura, profundamente avergonzada por todo el incidente, se acercó y se disculpó en voz baja con el cardenal Robert. No se preocupe en absoluto, hija mía, respondió él con una calidez que la desarmó por completo. Ofreciéndole una sonrisa paternal, Reid soltó una risa despectiva. Ni siquiera fue capaz de resolver un simple problema de asignación de asientos. ¡Qué incompetencia! El cardenal Robert se giró entonces hacia Reid, y había una firmeza nueva, aunque no agresiva, en su voz. Esta joven, señor Reid, merece ser tratada con respeto y consideración. Ha hecho su trabajo lo mejor que ha podido ante una situación difícil. Reid, visiblemente sorprendido por la interpelación directa, lo miró fijamente. Pensé que ya habíamos resuelto esto. Yo tengo mi asiento. El asunto del asiento está resuelto. Sí, concedió el cardenal Robert, su voz tranquila pero firme, su trato irrespetuoso hacia esta mujer. Sin embargo, no lo está. Varios pasajeros observaban la escena con renovado interés. Nadie, absolutamente nadie, merece ser hablado de esa manera. Con tanto desprecio, continuó el cardenal.
su mirada fija en Reid. Métase en sus propios asuntos. Anciano, replicó Reid, fulminándolo con la mirada. El cardenal Robert no se inmutó. Solo estoy sugiriendo un poco de cortesía elemental. Es la base de la convivencia humana. Esto es exactamente por lo que no soporto a los religiosos como usted. Espetó Reid, su voz cargada de un profundo y amargo desprecio. Toda esa falsa superioridad moral, sin tener absolutamente nada real que mostrar. La tensión en la cabina era palpable. Casi se podía cortar con un cuchillo. Reid se inclinó de nuevo hacia el cardenal Robert. Su rostro a escasos centímetros del clérigo. Su entera existencia, la de su institución, es un fraude. Yo doy empleo a miles de personas. Creo valor real y tangible en el mundo. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace su iglesia? Se sientan en palacios dorados mientras recolectan el dinero de los pobres y los ignorantes. Algunos pasajeros jadearon audiblemente ante la crudeza de sus palabras. Una madre joven, sentada cerca, instintivamente tapó los oídos de su pequeño hijo. Señor, por favor, debe parar ya, intentó intervenir el sobrecargo, su rostro reflejando preocupación. ¿Por qué debería parar? ¿Acaso temen la verdad?, dijo Reid con sorna, sin apartar la vista del cardenal Robert. Dígame, ¿dónde está su preciada iglesia cuando los niños inocentes mueren de hambre en el mundo? ¿Quizás contando los tesoros acumulados en el Vaticano? Apuesto a que sí. El cardenal Robert estudió el rostro contraído por la ira de Reid, viendo más allá de su furia superficial, intuyendo un dolor más profundo. Lleva usted un profundo dolor y resentimiento hacia la iglesia. Hijo mío, puedo preguntar, con todo respeto, ¿por qué? La pregunta, tan directa y a la vez tan gentil, descolocó a Reid por completo. Por un instante, pareció dudar. Todos ustedes son unos hipócritas. Eso es todo. Se recuperó rápidamente, pero su voz había perdido algo de su fuerza inicial, de su agresividad. Una anciana sentada en la fila de adelante, que había estado observando todo con desaprobación, interrumpió con voz temblorosa pero firme. Señor, ¿es que no tiene usted ni una pizca de decencia? ¡Qué vergüenza! Yo solo digo en voz alta lo que muchos piensan en silencio, replicó Reid, aunque varios pasajeros negaban visiblemente con la cabeza, mostrando su desacuerdo. ¿Qué le ha sucedido, hijo, para estar tan enojado con Dios y con su iglesia?, preguntó de nuevo el cardenal Robert, su voz suave pero penetrante, buscando alcanzar alguna fibra sensible en el endurecido corazón del ejecutivo. El rostro de Reid se tensó visiblemente. Parecía luchar contra alguna emoción interna. No intente psicoanalizarme. Esto no tiene nada que ver con Dios. Es sobre figuras religiosas como usted, que se creen especiales y por encima de los demás. La tripulación de cabina comenzó los preparativos finales para el despegue. Una azafata se acercó con discreción a Reid. Señor, disculpe, necesitamos que guarde su computadora portátil para el despegue. Por favor. Reid cerró su laptop con un golpe seco y ruidoso. Bien, como si pudiera concentrarme y trabajar con toda esta conmoción. Cuando la azafata se alejó, Reid se inclinó una vez más hacia el cardenal Robert. Su voz ahora más baja, pero cargada de una amargura palpable. ¿Quiere saber de verdad por qué tengo un problema con su tipo? ¿Con la gente de iglesia? Mi madre, que en paz descanse, dedicó su vida entera a su iglesia. Cada domingo, sin falta, estaba en los bancos,
Cada dólar extra que lograba ahorrar iba a parar a la colecta. Y cuando enfermó gravemente, cuando más los necesitó, ¿dónde estaba su amada iglesia? Le diré dónde, en ninguna parte. Nadie vino, nadie se preocupó, nadie ayudó. Sus palabras destilaban años de dolor y resentimiento acumulado. El cardenal Robert lo miró con una profunda y sincera empatía. Lamento muchísimo escuchar eso, y lamento lo de su madre. Debió ser muy doloroso para usted. No quiero su compasión, replicó Reid con brusquedad, aunque sus ojos parecían brillar con una emoción contenida, mientras ella rezaba día y noche por milagros que nunca llegaron. Yo trabajaba en 3 empleos diferentes para poder pagar sus exorbitantes cuentas médicas. Yo era quien hacía que las cosas sucedieran en el mundo real. No sus oraciones vacías. La fe, hijo mío, no nos promete la ausencia de sufrimiento en esta vida, dijo el cardenal Robert con serenidad. A menudo, más bien reconoce que el sufrimiento es, lamentablemente, parte de nuestro camino terrenal. Una prueba que puede fortalecer nuestro espíritu. Una excusa muy conveniente para cuando las oraciones no funcionan y Dios no responde. Se burló Reid con desprecio. Las luces de la cabina se atenuaron mientras el avión comenzaba a moverse, preparándose para despegar. Reid, visiblemente exhausto por la confrontación, pero aún con ganas de herir, continuó, y dígame, ¿cuál es exactamente su importante posición en su irrelevante organización? De todos modos, ¿líder profesional de oraciones? ¿Eso es un cargo? Un pasajero cercano negó con la cabeza con visible molestia, claramente ofendido por la continua falta de respeto de Reid. ¿Y a qué se dedica usted exactamente, señor Reid?, preguntó el cardenal Robert con genuino interés, mientras el avión comenzaba a carretear por la pista. Parece usted un hombre muy apasionado por su trabajo. Reid se enderezó en su asiento, su ego momentáneamente halagado. Soy el director de operaciones de Meridian Global Ventures. Somos una empresa tecnológica multinacional con una valoración de mercado de $3.800 millones. Contamos con más de 3.000 empleados directos en 12 países. Yo superviso personalmente todas las estrategias operativas globales. Eso suena, ciertamente, como un trabajo muy significativo y de gran responsabilidad, dijo el cardenal Robert con sinceridad en su voz. Reid, algo desconcertado por la falta de confrontación y el genuino interés del cardenal, asintió. Lo es, y mucho. Estamos desarrollando tecnologías de vanguardia que cambiarán radicalmente la forma en que se hacen los negocios en la próxima década. El avión despegó finalmente, elevándose con majestuosidad sobre la imponente silueta de Nueva York. Una vez que la aeronave alcanzó la altitud de crucero y la señal de abrocharse los cinturones se apagó, Reid continuó, como si necesitara reafirmar su propia importancia. ¿Sabe usted cuántas familias dependen directamente de esos 3.000 empleos que generamos? Ese es un impacto real, tangible, medible, no como sus promesas etéreas. Crear trabajo digno y significativo para las personas es, sin duda, una gran contribución a la sociedad, asintió el cardenal Robert. Pensativo. Meridian Global, dijo entonces el cardenal, como recordando algo, si no me equivoco. ¿No es un tal Thomas Winters el fundador y actual presidente de esa compañía? Reid arqueó las cejas, sorprendido. Sí, lo es. ¿Cómo es que conoce a Thomas Winters?
Por supuesto que lo conozco, respondió el cardenal Robert con una leve sonrisa. Qué curiosa coincidencia. De hecho, soy buen amigo de Thomas desde hace varios años. La expresión de Reid pasó de la sorpresa a una abierta incredulidad. Cualquiera podría mencionar ese nombre. Thomas Winters es una figura muy conocida en los círculos empresariales internacionales. Eso es muy cierto, admitió el cardenal Robert con calma. Aunque dudo que muchos fuera de su círculo más íntimo sepan de su gran pasión por restaurar motocicletas antiguas, o que su hija menor, Elisa, está estudiando actualmente clásicos en la Universidad de Oxford, en contra de los deseos iniciales de su padre, que prefería para ella una carrera más práctica. El rostro de Reid palideció visiblemente. La información era demasiado específica, demasiado personal. Pero, ¿cómo es posible que usted sepa todo eso? Nos conocimos hace unos 7 años, si mal no recuerdo, explicó el cardenal Robert con sencillez. Su fundación, la Fundación Winters, colaboró generosamente con una de nuestras iniciativas hospitalarias en África Oriental. Un proyecto muy querido para ambos. ¿Qué mundo tan pequeño?, atinó a decir Reid, su tono de voz ahora notablemente forzado, su arrogancia previa desvaneciéndose rápidamente. Supongo que entonces, le contará a Thomas sobre nuestro pequeño desacuerdo por el asiento. No es mi intención en absoluto, dijo el cardenal Robert con la misma simplicidad y honestidad que lo caracterizaban. Reid lo miró fijamente, su mente analítica trabajando a toda velocidad, tratando de calcular las posibles consecuencias. ¿Y cuál es su posición en el Vaticano? Exactamente, si se puede saber. Actualmente sirvo como prefecto del dicasterio para los obispos en la Santa Sede, respondió el cardenal Robert con humildad. Como si se tratara del cargo más natural del mundo. La anciana que antes había reprendido a Reid, y que aparentemente conocía algo del mundo eclesiástico, jadeó con acento agudo audiblemente. Dios mío, ¿no es usted su eminencia el cardenal Prevost? Claro, reconocí su voz de las transmisiones de Radio Vaticana. ¡Qué honor! Varios pasajeros más giraron la cabeza. Ahora con una mezcla de curiosidad y asombro. Reid se congeló en su asiento, completamente pálido, mientras el peso aplastante de la revelación caía sobre él como una losa. El hombre al que había insultado y humillado no era un simple sacerdote anciano. El avión surcaba el vasto cielo nocturno, su fuselaje plateado cortando las nubes algodonosas que flotaban sobre el océano Atlántico. En la cabina de primera clase, a pesar del silencio relativo, la atmósfera seguía cargada de una tensión residual, casi eléctrica. Aunque las voces airadas y las palabras hirientes habían dado paso a un silencio frágil e incómodo. James Reid, ahora instalado en el asiento 2A que tanto había defendido con vehemencia, intentaba concentrarse en los documentos financieros abiertos en la pantalla de su laptop. Sin embargo, su mente estaba muy lejos de los balances y las proyecciones. La impactante revelación de que el hombre al que había vejado y humillado públicamente era nada menos que el cardenal Robert Prevost, una figura de muy alto rango en la jerarquía del Vaticano, lo había desestabilizado profundamente. Más inquietante aún, si cabe, era la mención casual pero significativa de su estrecha relación personal con Thomas Winters, el carismático fundador y CEO de Meridian Global Ventures, su empleador.
Aquella conexión totalmente inesperada había plantado una incómoda semilla de inseguridad en la hasta entonces impenetrable armadura de arrogancia y autosuficiencia de Reid. No obstante, el profundo resentimiento que albergaba desde hacía años contra la Iglesia y todo lo que ésta representaba seguía ardiendo en su interior. Alimentado por un dolor antiguo que llevaba demasiado tiempo sin sanar, sin encontrar consuelo, el cardenal Robert, ahora sentado con tranquilidad al otro lado del pasillo, mantenía una serenidad que parecía desafiar y trascender la hostilidad previa. Sus manos reposaban con calma sobre el gastado libro de oraciones, pero sus ojos, siempre amables y ahora singularmente penetrantes, observaban a Reid con una mezcla indescifrable de compasión sincera y una paciencia casi infinita. No había en su rostro ni el más mínimo atisbo de rencor, ni una sombra de superioridad moral, solo una atención calma y profunda que, de alguna extraña manera, irritaba aún más al atribulado ejecutivo. Los pasajeros cercanos, que habían sido testigos involuntarios del desagradable enfrentamiento inicial, mantenían un silencio expectante, casi tenso. Algunos fingían leer revistas o mirar distraídamente por las ventanillas ovaladas, pero sus miradas furtivas y curiosas traicionaban su interés por lo que ocurriría a continuación entre aquellos dos hombres tan dispares. Reid, incapaz de contener por más tiempo la tormenta interna que lo consumía, rompió el tenso silencio. «Sabe, cardenal», dijo, pronunciando el título con un dejo de sarcasmo que no logró ocultar del todo su nerviosismo. Su Iglesia Católica tiene un talento verdaderamente especial para hacerse la víctima mientras acumula riquezas inimaginables a lo largo de los siglos. ¿Cómo justifica usted eso? Palacios llenos de oro y obras de arte de valor incalculable, pinturas de maestros renacentistas, y aún así tienen el descaro de pedir limosnas a los pobres y a los ingenuos. El cardenal Robert lo miró con suavidad, sus ojos reflejando una comprensión que, una vez más, desarmaba las defensas de Reid. La cuestión de la riqueza material de la Iglesia es, sin duda, un tema complejo y a menudo mal interpretado. Señor Reid, mucho de lo que desde fuera se percibe como opulencia está, en realidad, al servicio de la preservación de un inmenso patrimonio histórico, artístico y cultural que pertenece a toda la humanidad, y también al servicio de la fe y de innumerables obras de caridad en todo el mundo. Pero puedo asegurarle, con total sinceridad, que la gran mayoría de nosotros, los que servimos a la Iglesia, vivimos con gran sencillez, dedicados por completo a servir a los demás, especialmente a los más necesitados, y no a acumular posesiones personales. Reid soltó una risa seca, incrédula. Sencillez. Por favor, está usted sentado en un asiento de primera clase en este mismo momento. No me venga ahora con cuentos de humildad franciscana. El cardenal Robert levantó ligeramente un pie, dejando ver un par de mocasines negros, sencillos y claramente gastados por el uso. Estos zapatos que llevo puestos, señor Reid, me costaron $30 en una tienda de ofertas, respondió con una calma imperturbable. Y viajo en primera clase en esta ocasión porque la aerolínea, muy amablemente, así lo dispuso, no porque yo lo exigiera o lo buscara. Mi corazón, créame, está en otro lugar, muy lejos del lujo material. Reid apretó los labios con fuerza, claramente molesto e insatisfecho por la respuesta serena del cardenal. No intente hacerse el humilde conmigo ahora.
Su organización ha estado predicando la pobreza a los demás durante siglos mientras sus jerarcas viven rodeados de un lujo insultante. ¿Cuánto cuesta mantener esos opulentos museos vaticanos? ¿Cuánto valen realmente sus cálices de oro macizo y sus ornamentos preciosos? Una pasajera mayor, sentada a pocos asientos de distancia, que había estado jugueteando nerviosamente con un rosario entre sus dedos durante toda la conversación. Frunció el ceño con visible desaprobación ante las palabras ásperas de Reid, pero prudentemente guardó silencio. El cardenal Robert, imperturbable como una roca ante la tormenta, simplemente inclinó la cabeza ligeramente. Comprendo su enojo y su frustración, señor Reid, de verdad que lo hago. Pero dígame, si me lo permite, ¿qué experiencia personal lo ha llevado a sentir tanto desprecio y tanta amargura hacia la fe y hacia la Iglesia? Percibo una herida muy profunda en sus palabras. Una herida que quizás aún no ha cicatrizado. La pregunta, tan directa y a la vez tan desprovista de juicio o acusación, golpeó a Reid como un rayo inesperado. Por un instante, que pareció una eternidad, su elaborada fachada de confianza y control se tambaleó peligrosamente. Sus manos, que descansaban inertes sobre el teclado de su laptop, temblaron ligeramente, un gesto casi imperceptible pero revelador. Esto no se trata de mí, replicó con dificultad, pero su voz carecía de la fuerza y la convicción anteriores. Se trata de la hipocresía flagrante de su institución. Mi madre lo dio absolutamente todo a su Iglesia. Cada domingo, sin falta, estaba allí, en los bancos de madera, rezando con fervor. Cada miserable centavo que lograba ahorrar con su esfuerzo, iba a parar íntegramente a la canasta de la colecta. Y cuando enfermó gravemente, cuando realmente los necesitó, ¿dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaba su amada Iglesia? Le diré, en ninguna parte. Nadie vino a visitarla. Nadie ofreció una palabra de consuelo. Nadie ayudó en lo más mínimo. Sus innumerables oraciones no sirvieron para pagar las astronómicas cuentas médicas. Sus palabras, cargadas de una amargura y un dolor que parecían haber estado reprimidos durante años, resonaron con fuerza en la cabina ahora silenciosa. Una madre joven, sentada con su pequeño hijo dormido en brazos, bajó la mirada, visiblemente incómoda ante la cruda vulnerabilidad que acababa de ser expuesta. Un hombre de negocios trajeado, que estaba al otro lado del pasillo, dejó de revisar su teléfono móvil, repentinamente atrapado por la intensidad casi palpable del momento. El cardenal Robert asintió lentamente, dejando que el peso y el dolor de las palabras de Reid se asentaran en el aire. Lamento profunda y sinceramente su pérdida, y el dolor que ha experimentado, dijo con una sinceridad tan palpable que pareció atravesar las férreas defensas del ejecutivo. Perder a una madre es, sin duda, un dolor que cambia la vida de una persona para siempre. No quiero su lástima, espetó Reid, aunque sus ojos brillaban ahora con una emoción húmeda y contenida que desmentía la dureza de sus palabras. Yo trabajé día y noche. Llegué a tener 3 empleos a la vez, para intentar mantenerla con vida, para darle los mejores cuidados. Yo fui quien luchó por ella en el mundo real, no sus oraciones inútiles ni su Dios indiferente. El cardenal Robert permaneció en silencio por un momento, sus manos nuevamente cruzadas sobre el libro de oraciones. Luego, con una voz increíblemente suave pero firme, que pareció calar hondo en el alma de Reid, dijo:
Hace exactamente 7 años, señor Reid, cuando su querida madre, Margaret Reid, se encontraba en sus últimos días de vida en el Hospital St. Catherine de Nueva York. Puedo asegurarle que no estuvo sola. Reid se congeló por completo en su asiento, su rostro palideciendo hasta adquirir un tono ceniciento, como si acabara de ver un fantasma. ¿Qué acaba de decir? Su voz era apenas un susurro ahogado, cargado de una incredulidad casi dolorosa. Cada martes por la tarde, cuando mis obligaciones me lo permitían y me encontraba en los Estados Unidos, solía visitar a los enfermos en ese hospital, continuó el cardenal Robert. Su tono sereno pero cargado de un significado que comenzaba a resquebrajar la coraza de Reid. Su madre, Margaret, me habló de usted en varias ocasiones. Y siempre lo hacía con un inmenso orgullo de madre. Decía que usted era un hijo brillante, un hombre de negocios exitoso y, sobre todo, un hijo que trabajaba incansablemente para cuidarla y proveer para ella. Pero, ¿cómo es posible que usted sepa eso? La voz de Reid tembló visiblemente, sus manos ahora apretando con fuerza los reposabrazos de su asiento, sus nudillos blancos. Nadie sabe esas cosas. Nadie más. Ella tenía una fotografía suya, enmarcada, en su mesita de noche, junto a su cama, explicó el cardenal Robert con delicadeza. Una imagen de usted, más joven, vestido con un elegante traje azul, sonriendo ampliamente en lo que parecía ser una gala o una celebración importante. Su madre nunca dejó de creer en usted, señor Reid, incluso cuando usted, quizás, había dejado de creer en todo lo demás, incluida la fe. Reid negó lentamente con la cabeza, su respiración ahora agitada, sus ojos fijos en el cardenal como si este fuera una aparición. Esto es imposible. No puede ser. Usted se está inventando todo esto para manipularme, para jugar con mis sentimientos. El cardenal Robert lo miró con una compasión tan profunda y genuina que pareció envolver toda la cabina, creando una suerte de espacio sagrado en medio del avión. Su madre, Margaret, también me contó, con una sonrisa melancólica, que usted solía llevarle margaritas frescas cada domingo, sin importar cuán ocupado estuviera con sus múltiples trabajos y responsabilidades. Decía que esas flores sencillas eran para ella un hermoso recordatorio de que, incluso en el invierno más frío y oscuro de la vida, la primavera, con su promesa de renovación y esperanza, siempre termina por llegar. El ejecutivo cerró los ojos con fuerza, visiblemente abrumado por un torrente de recuerdos dolorosos y agridulces que lo asaltaron de improviso. Las margaritas. Las había elegido él mismo porque eran las flores favoritas de su madre desde que él era un niño. Un pequeño gesto de amor y ternura que siempre lograba arrancarle una sonrisa. Incluso en sus peores días, cuando el dolor y la enfermedad la consumían. Nadie sabe eso de las margaritas, murmuró con la voz quebrada por la emoción, las lágrimas pugnando por salir. Era algo nuestro, entre mi madre y yo, un secreto. El cardenal Robert, con movimientos lentos y cuidadosos, alcanzó su modesta bolsa de tela y extrajo de ella, con suma delicadeza, un sobre de papel, amarillento y desgastado por el paso del tiempo y por haber sido guardado con esmero. Su madre, poco antes de partir, me pidió encarecidamente que le entregara esto personalmente.
Si alguna vez la providencia disponía que nuestros caminos se cruzaran, dijo el cardenal, extendiendo el sobre hacia Reid. Lo he llevado conmigo desde entonces, durante estos 7 largos años, con la esperanza y la oración de que este momento, este encuentro, finalmente llegara, con manos visiblemente temblorosas, que apenas lograba controlar. James Reid tomó el sobre. La caligrafía en el anverso era inconfundible, elegante y ligeramente inclinada, la letra de su madre, trazada con la gracia de una mujer que había escrito innumerables cartas a lo largo de su vida. Decía simplemente, para mi querido James. Cuando estés listo para leerla. Sus dedos acariciaron el papel frágil, como si el simple tacto pudiera devolverle, aunque fuera por un instante fugaz, la presencia cálida y reconfortante de su madre. Esto no puede ser real, susurró de nuevo, más para sí mismo que para el cardenal, pero su voz estaba ahora cargada de una esperanza frágil, incipiente, que comenzaba a abrirse paso entre el dolor y la incredulidad. Su madre fue una mujer verdaderamente extraordinaria. Señor Reid, dijo el cardenal Robert con voz suave, estaba inmensamente orgullosa de usted, no solo por sus notables logros profesionales, que eran muchos, sino, y esto me lo recalcó varias veces, por el hombre bueno y de gran corazón que usted era en el fondo. Aunque a veces ese corazón estuviera oculto bajo capas de dureza. Reid abrió el sobre con sumo cuidado, casi con reverencia, desplegando una única hoja de papel escrita a mano por ambos lados. Mientras leía las palabras de su madre, las lágrimas que tanto había contenido finalmente se acumularon en sus ojos, desbordándose incontenibles por sus mejillas, trazando surcos en su rostro endurecido. Ella lo sabía todo, dijo finalmente, su voz completamente rota por la emoción. Apenas un hilo. Sabía que yo estaba tan enojado con Dios, con la Iglesia, con el mundo entero, por habérmela quitado. Sabía que usted se sentía profundamente traicionado por la vida, por la fe, y aún así lo amaba incondicionalmente. A pesar de todo ello y por encima de todo ello, respondió el cardenal Robert con ternura. La fe verdadera, señor Reid, no exige de nosotros la perfección, pues sabe que somos humanos y frágiles. Solo nos pide honestidad de corazón, y la valentía de seguir buscando, incluso en la oscuridad. Reid se limpió los ojos bruscamente con el dorso de la mano, repentinamente consciente de las miradas curiosas de los demás pasajeros. Algunos, como la mujer mayor que rezaba con su rosario, lo observaban con una empatía silenciosa y respetuosa, otros, con una curiosidad apenas disimulada. He pasado los últimos 7 años de mi vida empujando más y más fuerte, logrando más y más cosas, tratando desesperadamente de probarme a mí mismo y al mundo que el trabajo duro y los resultados tangibles importan mucho más que cualquier oración vacía, que cualquier fe ilusoria, confesó con una sinceridad desgarradora, como si se quitara un enorme peso de encima. Me convencí a mí mismo de que las figuras religiosas como usted eran inútiles, charlatanes, que solo los logros medibles y cuantificables tenían algún valor real en este mundo. Y ahora descubre, por una de esas misteriosas jugarretas del destino, o quizás de la providencia, que yo estuve con su madre en sus últimos momentos, cuando usted, por sus múltiples ocupaciones, quizás no podía estarlo tanto como hubiera deseado, dijo el cardenal Robert con infinita suavidad.
sin el menor atisbo de reproche. Pero permítame decirle algo importante. Señor Reid, usted también estuvo allí con ella. En espíritu y en amor. Cada vez que le llevaba esas margaritas. Cada hora extra que trabajaba sin descanso para pagar sus costosas facturas médicas. El amor, créame, se manifiesta de muchísimas formas. A veces insospechadas. Reid guardó la carta con sumo cuidado en el bolsillo interior de su chaqueta. Junto a su corazón, su rostro reflejando ahora una compleja mezcla de dolor profundo, alivio incipiente y una confusión abrumadora. Fui increíblemente cruel e injusto con usted, cardenal. Y también con la joven azafata, admitió finalmente. Su voz mucho más baja. Casi un murmullo de vergüenza. No sé realmente cómo puedo empezar a reparar el daño que he hecho con mis palabras y mi actitud. Un buen primer paso, quizás, podría ser ofrecerle una disculpa sincera a ella. A la joven azafata, sugirió el cardenal Robert con amabilidad, señalando discretamente con la mirada a Laura. La azafata, que en ese momento pasaba por el pasillo revisando que todo estuviera en orden. Reid asintió con la cabeza. Un gesto casi imperceptible, enderezándose ligeramente en su asiento, reuniendo el coraje necesario, cuando la joven se acercó, ajustando las luces de la cabina para el descanso de los pasajeros. Él levantó la mano con timidez. Señorita, dijo, y su tono de voz era ahora tan humilde y respetuoso que resultaba casi irreconocible. Quería decirle que me comporté de una manera absolutamente inexcusable antes. No hay ninguna justificación posible para la forma en que le hablé con acento agudo y la traté. Lo siento muy sinceramente. La azafata, visiblemente sorprendida por el cambio de actitud y la disculpa inesperada, parpadeó un par de veces antes de esbozar una sonrisa genuina y comprensiva. Gracias, señor, de verdad. Aprecio mucho sus palabras. No se preocupe. Disculpas aceptadas. Reid se giró entonces de nuevo hacia el cardenal Robert. Su expresión ahora mucho más suave. Casi vulnerable. Despojada de toda su anterior arrogancia. Sigo sin entender. Cardenal, no entiendo por qué es usted tan amable y compasivo conmigo después de todo lo horrible que le dije. Insulté su fe, su posición, su persona, todo en lo que usted cree. El cardenal Robert sonrió, y sus ojos amables parecieron brillar con una calidez especial que pareció iluminar toda la cabina, disipando las últimas sombras de tensión. La verdadera justicia divina, señor Reid, no se trata de castigo y venganza, como a veces pensamos los humanos. Se trata, fundamentalmente, de transformación y redención. Yo creo firmemente en la persona que usted puede llegar a ser, en el bien que reside en su corazón, aunque ahora esté un poco escondido. El avión comenzó a descender ligeramente, una señal de que se acercaban a las costas de Europa. El cardenal Robert tomó su teléfono móvil, que ahora, más cerca de tierra, volvía a tener señal. ¿Qué va a hacer?, preguntó Reid, y una sombra de antigua preocupación y temor cruzó fugazmente por su rostro. Creo que ha llegado el momento de hacer esa llamada que mencioné antes, dijo el cardenal Robert con calma, mientras se desplazaba por su lista de contactos. A nuestro amigo en común, Thomas Winters. Reid se tensó visiblemente en su asiento, su mente anticipando con aprensión las posibles y seguramente nefastas consecuencias de su deplorable comportamiento anterior.
Entiendo perfectamente si quiere usted reportar mi conducta a Thomas, dijo con voz resignada. Preparado para lo peor, sinceramente. Creo que me lo merezco. No se trata de eso en absoluto, lo interrumpió el cardenal Robert con amabilidad, mientras presionaba el botón de llamada. Thomas, mi querido amigo. Sí, soy Robert. Qué maravillosa coincidencia. Figúrate que estoy ahora mismo en un vuelo hacia Roma, y da la casualidad de que tu director de operaciones está viajando conmigo. Reid contuvo el aliento, sus manos apretando con fuerza los reposabrazos, sus oídos atentos a cada palabra. El cardenal Robert continuó su conversación, su voz firme pero siempre cálida y amable. Sí, James Reid, exactamente. Y quería contarte algo muy importante que he podido observar de primera mano durante este viaje. El ejecutivo cerró los ojos con fuerza, preparándose mentalmente para el golpe final, para la humillación definitiva, pero el cardenal Robert, con una sonrisa serena y enigmática en los labios, dijo entonces algo que Reid jamás hubiera podido imaginar. Thomas, es exactamente la persona que necesitas, sin duda alguna, para liderar esa nueva e importante iniciativa de tu fundación benéfica que me comentaste el otro día. Rara vez, te lo aseguro, he conocido a alguien con tanta pasión genuina y tanta convicción en sus ideas. Su claridad de pensamiento sobre cómo crear un impacto real y medible en el mundo es, sencillamente, justo lo que esa fundación necesita para prosperar y alcanzar nuevas cotas. Reid abrió los ojos de golpe, completamente atónito, su incredulidad reflejada en cada línea de su rostro, en cada músculo tenso. Hubo una breve pausa mientras Thomas Winters respondía al otro lado de la línea. Sí, estoy convencido de que sería perfecto para encabezar ese proyecto, continuó el cardenal Robert, asintiendo. De hecho, durante el vuelo hemos estado discutiendo algunos enfoques sumamente innovadores que podrían transformar radicalmente la forma en que opera actualmente la Fundación. Su visión estratégica para generar resultados tangibles y medibles es verdaderamente inspiradora. Claro que sí, ahora mismo se lo haré saber. Muchas gracias a ti, Thomas. Que Dios te bendiga. El cardenal Robert colgó la llamada y miró a Reid, cuya expresión era una indescriptible mezcla de asombro absoluto, confusión profunda y una incipiente gratitud. «Pero, ¿por qué?», preguntó finalmente Reid en un susurro apenas audible, su voz aún temblorosa. «¿Por qué haría usted algo así por mí? Después de cómo lo traté. Me burlé de usted. Lo humillé públicamente frente a todos. Porque veo en usted, señor Reid, a un hombre con un gran potencial y un propósito mucho mayor del que usted mismo quizás se da cuenta», respondió el cardenal Robert con sencillez. «Su pasión, su energía, si se canalizan adecuadamente, pueden cambiar muchas vidas para bien. He aprendido, a lo largo de mis muchos años, que el verdadero y duradero cambio en el corazón humano comienza siempre con la gracia y la misericordia, nunca con el castigo o la recriminación». Reid bajó la mirada, completamente abrumado por la magnitud de lo que acababa de ocurrir, por la generosidad inmerecida que le había sido mostrada. Yo no merezco esto, cardenal», dijo simplemente, su voz ahora cargada de una honestidad cruda y vulnerable. «Nadie, en realidad, merece la gracia, señor Reid», respondió el cardenal Robert, su sonrisa llena de una profunda calidez y sabiduría. «Precisamente,
Eso es lo que la hace gracia. Un don gratuito e inmerecido. La cabina se llenó de nuevo con el suave y constante zumbido de los motores mientras el avión continuaba su suave descenso hacia Roma. Reid, sosteniendo con fuerza la carta de su madre en el bolsillo, sintió que algo muy profundo en su interior, algo que había estado roto y dolido durante mucho tiempo, comenzaba lentamente a sanar. Por primera vez en 7 largos y amargos años, vislumbró una posibilidad real de paz, un camino incierto pero esperanzador hacia la reconciliación con su doloroso pasado y, lo más importante, consigo mismo. Los demás pasajeros, que habían observado en silencio gran parte de este drama humano, comenzaron a moverse en sus asientos, preparándose para el inminente aterrizaje. Pero para James Reid, el verdadero viaje, el viaje de transformación interior, apenas acababa de comenzar. El avión descendía suavemente hacia el aeropuerto de Fiumicino. En Roma, las luces de la ciudad eterna titilando como estrellas caídas bajo un cielo aún oscuro. Preludio del amanecer. En la cabina de primera clase, la densa tensión que había dominado las horas previas se había disipado por completo, reemplazada ahora por una calma reflexiva, casi reverente. James Reid, sentado finalmente en el asiento 2A, sostenía con cuidado la carta arrugada de su madre en el bolsillo de su chaqueta, sus dedos rozando el papel de vez en cuando, como si fuera un talismán sagrado, una reliquia personal. Las palabras del cardenal Robert Prevost resonaban aún con fuerza en su mente, no solo por la asombrosa revelación de su conexión providencial con su madre, sino, sobre todo, por la inesperada e inmerecida generosidad que había demostrado. Una generosidad que había comenzado a transformar radicalmente su perspectiva de la vida, de la fe, de sí mismo. Frente a él, en diagonal, el cardenal Robert, ahora de nuevo en un asiento al otro lado del pasillo, observaba por la ventanilla con una serenidad imperturbable, una paz que parecía abarcar el mundo entero. Reid, todavía procesando la intensidad de la conversación y la avalancha de emociones, rompió el silencio una vez más, su voz ahora desprovista de toda la arrogancia y la hostilidad anteriores. «Cardenal», dijo, y el título sonaba ahora respetuoso, casi conmovido. «No sé realmente cómo voy a seguir adelante después de todo esto. Esta carta, su increíble amabilidad, todo. Siento como si hubiera estado profundamente equivocado, ciego, durante tantos años». El cardenal Robert giró la cabeza hacia él, sus ojos amables reflejando la luz tenue y anaranjada que comenzaba a filtrarse por las ventanillas, anunciando el nuevo día. «No se trata de intentar borrar el pasado, señor Reid, pues el pasado forma parte de lo que somos. Se trata más bien de aprender de él y de construir algo nuevo y bueno desde sus cimientos, por muy dolorosos que estos hayan sido». Su madre le dejó esa carta porque creía firmemente en su capacidad para encontrar el camino de regreso a la luz, a la paz. Reid asintió lentamente, su mirada perdida por un momento en el respaldo del asiento frente a él, como si contemplara el largo y tortuoso camino recorrido. «Prometo que la leeré de nuevo, muchas veces, y cuando vuelva a casa, a Nueva York, lo primero que haré será llevarle margaritas frescas a su tumba. Hace demasiado tiempo que no lo hago, demasiado. Ese, sin duda, será un hermoso y significativo comienzo, señor Reid», respondió el cardenal Robert con una sonrisa cálida. «Esas margaritas no solo honrarán la memoria de su querida madre,
sino que también le recordarán a usted mismo que la primavera, con su promesa de vida y renovación, siempre termina por regresar, incluso después del invierno más duro y desolador del alma. Un pasajero cercano, un hombre de negocios que había seguido con discreto interés toda la conversación desde el enfrentamiento inicial por el asiento, esbozó una leve sonrisa de comprensión. La cabina, ahora en plena preparación para el aterrizaje, vibraba con el movimiento de los pasajeros, que comenzaban a recoger sus pertenencias y a prepararse para desembarcar. Reid, sin embargo, permanecía inmóvil, sumido aún en sus profundos pensamientos. «¿Sabe, cardenal?», dijo tras un momento de reflexión. «Si no hubiéramos descubierto, por pura casualidad, su conexión con Thomas Winters, mi jefe, ¿me habría perdonado y ayudado tan fácilmente? Sea sincero, por favor». El cardenal Robert sonrió de nuevo, y había una chispa de profunda sabiduría y comprensión en su mirada. «Señor Reid, permítame decirle algo que he aprendido con los años. No existe tal cosa como un alma ordinaria o insignificante a los ojos de Dios. El perdón verdadero, el que brota del corazón, no depende de quién es la otra persona, ni de sus méritos o deméritos, sino fundamentalmente de quién elegimos ser nosotros mismos en cada momento. La gracia, como le dije antes, es un regalo que ofrecemos, no porque el otro lo merezca necesariamente, sino porque tiene el poder de transformarnos a ambos, al que la da y al que la recibe». Reid bajó la mirada, visiblemente abrumado por la profundidad y la sencillez de aquellas palabras. «Nunca lo había visto de esa manera», murmuró con sinceridad. «Siempre pensé que el perdón era una especie de debilidad, una forma de rendición ante la injusticia. La verdadera fortaleza, hijo mío, reside en la capacidad de elegir la compasión sobre el rencor, la misericordia sobre la venganza», respondió el cardenal Robert con suavidad. Su madre, estoy seguro, lo entendía perfectamente. Por eso le escribió esa carta llena de amor y esperanza. El avión tocó tierra finalmente en el aeropuerto de Roma Fiumicino con un suave estremecimiento. Y algunos pasajeros aplaudieron brevemente. Un ritual común y espontáneo tras un largo vuelo transoceánico. Mientras la cabina se llenaba de la actividad propia del desembarque, Reid se giró una última vez hacia Laura, la joven azafata que había soportado con tanta paciencia su rudeza inicial. «Señorita», dijo, deteniéndola con un gesto amable cuando pasaba a su lado, «quiero reiterarle mis más sinceras disculpas. Mi comportamiento anterior fue absolutamente inaceptable, y usted no merecía ser tratada de esa manera. Gracias de nuevo por su paciencia y profesionalismo». La joven, visiblemente conmovida por la sinceridad del ejecutivo, asintió con una sonrisa. «Gracias a usted, señor, de verdad, significa mucho para mí que lo diga. Que tenga una excelente estadía en Roma». El cardenal Robert observó la escena con una sonrisa apenas perceptible, llena de aprobación. «Ese, señor Reid, es un paso muy importante en el camino correcto. La humildad, como ve, abre puertas que el orgullo y la arrogancia nunca podrán ni siquiera entrever». Cuando los pasajeros comenzaron a desembarcar ordenadamente, Reid se puso de pie, ajustándose la chaqueta de su traje, que ahora parecía sentarle de una forma diferente, menos rígida. «Cardenal», dijo, y había una leve vacilación en su voz, una vulnerabilidad nueva. «No sé si nuestros caminos volverán a cruzarse alguna vez en esta vida, pero quiero que sepa
De corazón, que este vuelo, este encuentro con usted, ha cambiado algo muy profundo dentro de mí. No estoy seguro todavía de qué voy a hacer con todo esto, pero lo intentaré. De verdad que lo intentaré. El cardenal Robert se levantó también. Su figura frágil pero al mismo tiempo imponente en su radical simplicidad evangélica. Empiece con esas margaritas, señor Reid, le aconsejó con una sonrisa paternal. Y luego, simplemente, deje que su corazón lo guíe. Tiene usted un gran propósito en esta vida. Estoy convencido de ello, y sé que lo encontrará si lo busca con sinceridad. Que Dios lo acompañe siempre. Los dos hombres se despidieron con un firme y significativo apretón de manos. Un gesto sencillo que, sin embargo, sellaba un encuentro extraordinario que ninguno de los dos olvidaría jamás. Mientras James Reid caminaba lentamente por la pasarela hacia la terminal del aeropuerto. La carta de su madre pesaba reconfortantemente en el bolsillo de su chaqueta. Ya no como una carga de dolor y reproche, sino como una promesa de esperanza y redención. Meses después de aquel memorable vuelo, el mundo católico y gran parte del globo se detuvieron ante una noticia monumental. De esas que marcan una época, Su Eminencia el Cardenal Robert Prevost, el humilde prefecto del dicasterio para los obispos, había sido elegido por el colegio cardenalicio como el nuevo sucesor de Pedro, tomando el nombre de Papa León XIV. La plaza de San Pedro, en el Vaticano, se llenó de cientos de miles de fieles emocionados, y las pantallas de televisión de todo el mundo transmitían en directo la imagen de aquel hombre sencillo y de mirada bondadosa que, desde el balcón central de la Basílica Vaticana, ofrecía su primera bendición Urbi et Orbi con la misma serenidad y profunda humildad que había mostrado meses atrás en aquel vuelo transatlántico. En la lejana Nueva York, James Reid, sentado en su lujosa oficina en la cima de uno de los imponentes rascacielos de Manhattan, seguía la transmisión por internet con un interés muy particular, casi personal. La carta de su madre, ahora cuidadosamente plastificada, descansaba sobre su escritorio, junto a un pequeño y sencillo jarrón de cristal que siempre contenía margaritas frescas. Un recordatorio diario y tangible de la profunda lección de vida que había aprendido en las alturas. Tras aquel vuelo transformador, y después de mucha reflexión y oración, James Reid había aceptado la sorprendente propuesta de Thomas Winters de liderar la fundación benéfica de Meridian Global Ventures. Lo que en un principio había comenzado casi como un desafío personal, una forma de probar algo nuevo, se convirtió rápidamente en una auténtica misión de vida, en una vocación apasionante. Bajo su experimentada y ahora renovada dirección, la fundación se transformó en una de las organizaciones filantrópicas más efectivas y transparentes del sector, financiando la construcción y el equipamiento de hospitales en comunidades marginadas de todo el mundo, otorgando becas de estudio a jóvenes talentosos sin recursos y desarrollando innovadores programas de capacitación laboral para personas en riesgo de exclusión. Reid aplicó toda su vasta experiencia operativa y su visión estratégica para maximizar el impacto de cada dólar invertido, asegurándose de que cada proyecto generara resultados tangibles y sostenibles en el tiempo. Pero mucho más allá de los números, las estadísticas y los balances financieros, James Reid había encontrado finalmente un propósito trascendente en su vida, una satisfacción profunda que nunca había conocido en sus muchos años de cerrar acuerdos multimillonarios y perseguir el éxito material a cualquier precio.
En su oficina, las margaritas frescas se habían convertido en un símbolo personal y poderoso. Cada semana, él mismo se encargaba de reemplazarlas. Un pequeño ritual que lo conectaba íntimamente con el recuerdo amoroso de su madre y con la memoria imborrable de aquel vuelo que lo había cambiado todo. A menudo, al final de una larga y agotadora jornada de trabajo, releía fragmentos de la carta de Margaret, encontrando consuelo, guía y fortaleza en sus palabras sencillas pero llenas de sabiduría y fe. Ella le había escrito sobre su fe inquebrantable, no solo en Dios, sino también en la bondad intrínseca de su hijo, James. Le pedía encarecidamente que no dejara que la ira y el resentimiento definieran su vida. Que buscara con ahínco la paz y la serenidad que alguna vez, en su infancia, había conocido. Esas palabras, escritas con tanto amor, lo guiaban cada día, recordándole constantemente que el verdadero éxito en la vida no se medía únicamente en ganancias económicas o reconocimientos profesionales, sino, sobre todo, en el número de vidas transformadas para bien, en la cantidad de esperanza sembrada en corazones desesperados. Un día, mientras revisaba un detallado informe sobre un nuevo hospital infantil financiado por la fundación en una remota región de África Oriental, precisamente la misma región donde el cardenal había colaborado años atrás, Reid recibió una llamada de Thomas Winters. «James, mi viejo amigo», dijo Thomas con su habitual entusiasmo. «Tu trabajo al frente de la fundación está superando todas nuestras expectativas. Es sencillamente extraordinario. Pero dime algo con sinceridad. ¿Qué fue lo que realmente te inspiró a tomar este camino tan diferente? Sinceramente, nunca te vi como el tipo filantrópico y altruista». Reid sonrió levemente, su mirada descansando sobre el pequeño jarrón de margaritas en su escritorio. «Fue un encuentro inesperado en un avión». «Thomas», respondió con calma, «alguien muy especial me enseñó en aquel vuelo que el verdadero impacto en este mundo no se trata solo de lograr resultados impresionantes, sino, fundamentalmente, de transformar corazones, empezando, claro está, por el propio». Winters rió al otro lado de la línea. Una risa cálida y comprensiva. «Vaya, James, eso suena exactamente como algo que diría nuestro buen amigo Robert. ¿Sabías, por cierto, que ahora es el Papa León XIV? Lo sé, Thomas, lo sé», dijo Reid con una leve sonrisa. «Y sinceramente, no me sorprende en absoluto. Ese hombre tiene una forma muy particular de cambiar a las personas para bien. A veces sin siquiera intentarlo conscientemente». Semanas después de esa conversación, Reid viajó a la pequeña y tranquila ciudad del interior donde su madre había sido enterrada hacía ya tantos años. Con un hermoso ramo de margaritas frescas en la mano, se arrodilló con humildad ante su sencilla lápida, el aire fresco y limpio del otoño envolviéndolo como un abrazo. Por primera vez en muchísimos años, no sintió ira, ni culpa, ni resentimiento, solo una paz profunda y serena que lo inundaba por completo. «Mamá», susurró con la voz embargada por la emoción, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Lo estoy intentando, de verdad que lo estoy intentando. Espero, donde quiera que estés, que te sientas orgullosa de mí». Mientras colocaba con ternura las flores sobre la fría piedra de granito, pensó inevitablemente en el cardenal, ahora su santidad el Papa León XIV.
Las noticias de todo el mundo hablaban constantemente de sus valientes iniciativas para acercar la Iglesia a los más necesitados, a los olvidados, a los que sufren en las periferias del mundo, de su incansable énfasis en la compasión, la misericordia y la humildad como valores fundamentales del Evangelio. Reid sabía, con una certeza que le nacía del alma, que en algún lugar del Vaticano, Robert Prevost seguía siendo esencialmente el mismo hombre humilde y sabio que había conocido en aquel avión. Un alma buena que veía el inmenso potencial de redención y santidad en cada persona. Incluso, y especialmente, en aquellos que, como él mismo, se habían perdido en el camino. De vuelta en su imponente oficina de Nueva York, James Reid continuó con renovada energía su trabajo al frente de la fundación. Cada nuevo proyecto, cada vida tocada, un paso más en el camino hacia esa redención personal y esa paz interior que su madre tanto había deseado para él. Las margaritas en su escritorio nunca se marchitaban por completo, pues siempre había unas nuevas reemplazándolas. Un recordatorio constante y vivo de que, incluso en los inviernos más oscuros y fríos del alma, la primavera, con su promesa de nueva vida, siempre, siempre, encontraba la manera de abrirse camino. Y en la lejana Roma, el Papa León XIV, con su sencilla sotana blanca y su corazón humilde y compasivo, seguía inspirando al mundo entero, demostrando con su vida y su palabra que la gracia de Dios, ofrecida gratuitamente y sin condiciones, podía transformar radicalmente no solo una vida individual, sino, con el tiempo, toda una humanidad.